Bueno, Aspari Monte entró na Jatcombira de Colombia o Kabungue Villana Viayala y entra na Aspari Universidad Veracruzana Intercultural na Jatcombira con Huehuac Kabungue Viana. Muy buenos días para cada uno de ustedes. En primer principio, expresar el permiso a la Madre Tierra por permitirnos estar aquí, conversar a larga distancia, sobre todo visitarlos a la casa de la Universidad Veracruzana Intercultural. Especial saludo para cada uno de ustedes. También desde la universidad estamos en este momento compartiendo con la licenciatura en educación. En este momento nos acompañan estudiantes de primer semestre de esta licenciatura en una asignatura que se llama Ciclos de Vida y Socialización. Y nos complace pues estrechar nuestras manos, nuestros pensamientos para que podamos fortalecernos entre todos y todas. Esto que yo llamo entre un caminar de curiosidad natural y también con la investigación creativa. Yo les agradezco, me avisen cuánto tiempo me vaya a faltar como para concluir mi presentación. Yo he elaborado una diapositiva para no perderme sobre todo las ideas que quiero expresar con ustedes. Bueno, la presentación se llama Biología del conocimiento ancestral. Pues ya me presentaron. Soy oriundo del pueblo Cantravia. Si ustedes verán, no hago mapas, ¿no? Sencillamente por una razón que espero que adelante puedan comprender. Biología de conocimientos ancestrales es apenas un hilo, ¿no? de una propuesta más amplia que es el título de doctorado en etnobiología y estudios bioculturales. Originalmente el título de la propuesta doctoral se llama Pienso con los pies y camino con la cabeza, un acto de biología en la cosmovilidad cantral. El lugar como escuela, la naturaleza como maestra y la memoria como artesanía de conocimientos entre las y los cantravias cachá del Huamanhuá en el Putumayo. Ese es el título del proyecto amplio de indagación, investigación, curiosidad, profundización, como quieran ustedes nombrarlo. Yo parto de unos aprendizajes previos en el andar en el propio lugar y hay unas sensaciones que se llaman Yachet sen kapaizen but salsenas gor. Inchirin warant chansen opavnan tramke familian mitsen opavnak. He dicho en mi lengua cantral que es eso lo que quiero indagar para entenderme, por un lado, en términos colectivos, un poco haciendo la diferencia con ese yo investigador individual que nos enseñaron por larga historia dentro de los métodos científicos cartesianos. Entonces aquí yo comienzo a decir, no, el pueblo cantral, los pueblos originarios, tenemos una manera de sentir y pensar y actuar en términos de curiosidad, qué es lo que quiero entender colectivamente o comunitariamente. Les he dicho, y lo traduzco en español, que pienso con los pies y camino con la cabeza. Cuando estoy en mi lugar, camino con la cabeza y pienso con los pies, y cuando estoy por la ciudad y con el resto del mundo, pienso como todos los demás. Esto tiene que ver con una pregunta que me llevo ya 20 años, más de 20 años resolviendo, es ¿qué le pasa a una persona cuando indaga dentro de la propia comunidad? Recuerden que la investigación trata de investigar otras culturas, especialmente
a veces no pertenecemos a la misma comunidad, que ese era como un ideal desde las tradicionales disciplinas como la antropología, la historia, etcétera, ¿no? Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando queremos profundizar dentro de nuestra propia lugar de nacimiento? No me gusta el concepto de cultura, por eso no digo nuestra propia cultura, sino nuestro propio lugar de nacimiento. Y hay una primera intención de repensar que tendemos por curiosidad. Y yo hago aquí una idea de curiosidad natural, y es estrechamente la que podemos acercarnos a captar las sensibilidades propias de la madre tierra, la naturaleza, el entorno que nos rodea y con quienes interactuamos. Como llegué a la universidad y pasamos a la universidad, entonces me encuentro con un concepto que es la investigación. Pero ¿qué pasa? Que la investigación es tan rígida, tiene sus formatismos, tiene sus indicadores, tiene sus objetivos, tiene sus metodologías, etc. Pero no hallaban la manera de conversar con la universidad, con sus métodos de investigación, y yo dije, vamos a hacer una investigación-creación. ¿Cómo hacemos que ese modelo de investigación tajante, rígida, lineal, vertical u horizontal, que no deja actuar otras maneras de hacer la curiosidad natural, que muchas veces son circulares, elípticas, eclipsales, como quieran nombrar las nociones propias de las lenguas nativas u originarias, la manera de andar en el mundo? Y entonces tengo esta imagen ahí, que soy yo con mi gato, con todos los elementos que nos da la naturaleza, porque es también conversar con ellos y ellas, es decir, con los seres que a diario actuamos y caminamos. Por eso surge el caminar el propio lugar con curiosidad natural, investigación, creación. Creo que la investigación, para transformarla, es una posibilidad de recrearnos diariamente. En ese sentido, yo me autocito cuál es el sueño de profundizar en esta curiosidad natural con la investigación-creación. Es esta curiosidad mayor. Cómo el relato revela las formas de educación que el lugar naturaleza brinda en conversación con seres humanos y no humanos, según los y los sabios Cachar, desde su propia cosmovilidad. Ustedes irán notando que hay unas palabras, bueno, ¿eso qué significa? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? Precisamente con la co-creación, o que yo llamo investigación co-creativa, es como, escuchando atentamente a la gente en el lugar, también tiene la capacidad de recrear palabras, ¿no? Y no quedarse, digamos, estandarizado en una temporalidad. Y aquí he tratado de co-crear palabras desde el español para que al menos se acerque a lo que tratan de enseñarnos los sabedores y las sabedoras desde el lugar. Como el caso de cosmovilidad, el caso de biolugarología, y también hay otras palabras que las compañeras más tarde lo van a compartir, del semillero biolugarología. Voy a ir aclarando esas palabras mientras avanzo. Entonces, un primer paso es, ¿qué es biolugarología? Biolugarología es una palabra creada desde la iniciativa de curiosidad natural y la investigación co-creativa. Es decir, creo que no debemos abandonar nuestra capacidad de recrearnos con nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestros deseos, sin abandonar nuestros sentidos de pertenencia, entre comillas, digo sentido de pertenencia, con aquello que nuestros sabedores y sabedoras expresan y hablan, comparten acerca de la naturaleza,
y sobre lo que usted ya ha venido compartiendo. Todas esas experiencias desde los lugares que hay que tener en cuenta, que para poder profundizar en ella hay que pensarse en sí misma en sus lenguas nativas u originales para acercarnos en ella. Entonces van a haber muchas nociones de vida. Desde el lugar vamos a entender muchas capacidades sobre compartir. Y esta es una posibilidad de entender y darle lugar, un espacio, darle voz a la gente del lugar como constructores de conocimientos, como quienes tienen la vocería por decir que esto, digamos, también crece en términos de ideas y experiencias. Y a eso le he nombrado como gogía. Es decir, existe pedagogía, existe andragogía. Yo desbaraté esas dos palabras y adopté agogía como la posibilidad de que ahí quepan unas formas de entender las formas de educar, actos de educar o la diversidad de nociones que hay con respecto a la educación. Entonces todo esto da lugar a esta idea de una artesanía del conocimiento. En esa artesanía del conocimiento yo trato de conversar. Cada lugar es un texto. Pero cuando yo converso con un lugar, camino hacia otro lugar, viajo a otros lugares, ¿sí? Son varios textos, se pluralizan. Y cómo a través de todos esos textos, desde el lugar, me ayudan a mí a entretejer posibilidades de pensamiento, conocimiento, sensaciones, apuestas políticas, procesos comunitarios, y entonces se genera un contexto, es decir, la cooperación entre todas esas formas de interrelación que hay. Una primera aproximación cuando alguien nos pregunta ¿qué es Yolugargoquía? Nosotros respondemos, Yolugargoquía es la madre tierra como maestra, el lugar como escuela y la memoria como una artesanía de conocimientos. Es entonces una posibilidad de darle lugar a estos conocimientos que históricamente fueron vulnerados, ¿no?, por diferentes situaciones de orden, llámese colonización, hoy en la actualidad otros fenómenos de orden de la modernidad, nos vemos amenazados y no logramos establecer unos equilibrios fuertes para que esos saberes propios crezcan y se sientan fortalecidos. Entonces acudimos a diferentes dinámicas de luchas, ¿no? Entonces traigo aquí, cuando yo les escucho a ustedes, bueno, suena muy amplio todo esto, ¿cómo hace para limitar, ¿no? Entonces yo escojo cómo voy a escuchar a la gente del lugar y yo me aproximo a este chombiach, a esta palabra memoria. Esta palabra memoria, nuestras sabedoras, tejedoras, le dieron nombre chombiach, y es cómo sembrar la palabra en el tejido. A través del relato en el chombiach, entonces yo puedo entender el mundo vegetal, puedo entender los mundos de arriba, los mundos humanos, los mundos animal, el mundo de abajo, los submundos que hay desde cada uno de ellos. Y entonces los sabedores y sabedoras de cada uno de los lugares, especialmente andino, bueno, yo las veces que he visitado México también he mirado cómo se siembra la palabra en el tejido. Entonces el chombiach, llevándolo a la universidad, se convierte en una enciclopedia, se convierte en un libro, ¿no? Desde ese chombiach, que es hecho por las sabedoras, sobre todo, o sea, mujeres, en la indagación, caminando con ellas, he encontrado estas palabras, memorias. En la investigación nos preguntan cuál es el concepto, cuál es esa categoría, cuál es ese criterio, esas variantes.
Las sabedoras que han entrado, y sucede mucho en los lugares, ¿no? Nosotros, en dicho en español, decimos palabras memoria. Desde el Kamentra Vyakacha, es decir, de ese sabedor, esa sabedora, Kamentra Vyakacha, si yo lo quiero traducir al español en el lenguaje de la investigación, equivale a decir investigador, ¿no? Pero Kamentra Vyakacha es más que todo ese sabedor, sabedora que ha crecido en su pensamiento sobre una curiosidad. Y para eso, para alcanzar a ser Kamentra Vyakacha, primero uno hace un acto de conciencia que se llama Yentra. Yentra es ese ser que se traduce como persona, humano, pero Yentra habita un mundo en el cosmos, ¿no? Digamos un mundo más amplio, donde la curiosidad natural es lo voy a decir de esta manera, es de alguna manera el camino para poder recrear la vida, ¿no? Ahí, Huaynan o Butzainan, decimos nosotros, que eso cambia con la noción de ciclo o la línea de vida occidentalista, ¿no? Para nosotros es más espiral. Entonces, el Yentra, cuando va creciendo, hay un estado en que ya alcanza a ser Kamentra Vyakacha. Y para alcanzar a hacer eso, entonces hay que ser exoviarnayan, ser consciente cómo vamos creciendo con una curiosidad en constante, algo inquietante, ¿no? Algo que nos calienta el corazón, algo que en la mente sucede a cada día. Quiero hacer esto, bueno, cómo se hace, a dónde acudo, con quién converso, por qué con ellos, ¿no? Me han pasado anécdotas cuando converso con estudiantes y me llega el profesor, quiero hacer esto, ¿sí? Y le cuesta mucho hacer lo que quiere hacer porque está andando en un camino equivocado, ¿no? Entonces, pero te sueña en el corazón esa curiosidad natural que quieres hacer. Cuando yo capto que en esa persona le sueña en el corazón lo que quiere hacer, entonces el camino anda más fácil. Y lo que hacemos es complementar con la investigación co-creativa. Bueno, busque a ver qué autor, qué metodología, qué categoría le gustaría complementar. ¿Qué es lo que yo llamo una posibilidad de conversación transdisciplinaria? Aquí traigo una de las palabras que aparece en el Shongyach, en el tejido que les hablaba, esta manifestación que nuestras abuelas lo crearon, y se llama Eskenat Shongyach o Eskenat Tachonguac, ¿no? Es decir, como el sabedor de las plantas medicinales con el tiempo logró ser lo que es. Entonces, yo traigo desde esa palabra memoria que está tejida, cómo eso ayuda a comprender también que caminamos hacia adentro y nos damos la oportunidad de caminar hacia afuera. Y eso tiene que ver con una temporalidad. En el caso Kamentra, igual con muchos pueblos originarios, el caminar hacia adentro significa no abandonar lo que siempre hemos sido. Y caminar hacia afuera quiere decir cómo aprendemos a caminar con las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las dos cosas? Que por un lado seguimos siendo Kamentra Vyak, es decir, hablantes de nuestra propia lengua nativa y hacemos lo que nos permita equilibrar. ¿Y qué es lo otro? La modernidad, digamos, superpuesta, ¿no? Agresivamente sobre nuestra existencia. De ahí hay una foto del año 1965, donde hay un franciscano, un padre capuchino, ¿no? Y hay un Kamentra creciendo. Así también alcanzan a ver la foto, en el fondo hay un caballo, ¿no? Vemos al fraile ahí con su cruz,
¿no? La modernidad religiosa, ahora que escuchaba las intervenciones, todo el problema del sincretismo, ¿sí? Cuando yo veo esa foto, me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve intervenida ese saber ancestral, ¿no? Con ese otro saber occidental? Y cómo aprendemos a caminar con esos dos mundos, de alguna manera, existentes en el territorio o en el lugar. Cada vez que yo comienzo bueno, yo no puedo hablar con todo el mundo, entonces voy a ver con quién deseo conversar para profundizar estos diálogos del Chombiach, de ese tejido de memoria. Entonces me pregunto si puedo conversar con el Mutetren. El Mutetren es un ser muy especial para nosotros que sale en junio, bueno, salía en junio, después las congregaciones religiosas cambiaron nuestras ritualidades naturales y la pasaron a principios de año. El Mutentren era o es el matachín o el líder que sale con una campanilla y avisa a la comunidad que ha iniciado un nuevo ciclo de vida. Y está plasmado ahí en uno de los tejidos. El Tachumbuá es el médico tradicional y nuestras abuelas lo han representado también en el tejido. En esta foto del Tachumbuá es el encuentro entre nuestros sabedores de plantas medicinales y ahí está Evan Schultes. Evan Schultes, que es uno de los botánicos que dio origen a la botánica y a la etnobotánica después y pasó por nuestro territorio, profundizando sobre las plantas naturales, medicinales sobre todo. Y Viayá es la tejedora. Y hay otras personas que han alcanzado ser Kanenshauyas Gachá. No todos logramos ser Kanenshauyas Gachá. Viayá es la tejedora. Es esa persona, este ser que logra conversar con los colores y los hilos para dar una palabra memoria que ayuda a expresar una existencia en el mundo. Y entonces, como yo estoy haciendo un doctorado en etnobiología y estudios bioculturales, me preguntan, bueno, William, ¿cómo va a relacionar todo esto con la etnobiología y los estudios bioculturales? Yo respondo, cada pueblo originario tiene una noción de vida. Y esa noción de vida, no por sí, cabe en el concepto hegemónico de biología, ¿no? Biología es una ciencia, ¿no? Disciplinar, mas no transdisciplinar. Se está haciendo el ejercicio de que sea transdisciplinar. Y yo escojo para hablar sobre la vida del pueblo Kanensha a través del Chombiach, es decir, a través del tejido. Y entonces comienzo a conversar con ellas, o sea, con Yayán, las tejedoras, y cada vez que converso con ellas me dicen, pues si quiere entender cómo crece el Kanenshauyas Gachá, también tiene que tejer. Y esto es algo que muchas veces en la investigación solamente hablamos y escribimos desde afuera, mas no hacemos los que nos están diciendo los sabedores y sabedoras. Por ejemplo, hay un sabedor que nos habla del ciclo de vida del maíz. Yo tomo nota, hago las grabaciones y hago un análisis con respecto a una metodología, articulo mis pensamientos, si estoy de acuerdo o no de acuerdo, etc. Hago una estadística. Pero el sabedor, la sabedora dice, ya sembró el maíz, ya lo sembró para que pueda actuar, interactuar y entender el ciclo de vida de la planta de maíz. Si uno no hace eso, nuestra curiosidad natural queda incompleta. Quizás solamente queda en la parte de la investigación, mas no quede ampliamente completa. Y esto sucede, pues, como nosotros estamos transitando por una universidad, hasta dónde podemos, yo digo, sanar nuestro saber, ¿sí? Con eso que está en el lugar.
Entonces, ahí interactúo y ayer cuando quería tratar de resumir esta presentación, surge la palabra Katatoi Paunao. Creo que con Katatoi Paunao recoge todos esos elementos del saber conversar con nuestros sabedores y sabedoras para sembrar una curiosidad natural en alguien que viene a investigar. Entonces, eso se vuelve complementario. Katatoi quiere decir, en mi cabeza llevo algo de investigación, ¿no? Pero la sabedora y sabedora en su cabeza, en su cotidianidad, no hay concepto de investigación. En su mundo hay otra manera de crecer sobre lo que desea, de alguna manera, establecer un equilibrio de vida con la naturaleza, con la comunidad, con asuntos económicos, políticos, ambientales, etc. Allá está la sabedora y al otro lado de la pantalla me ven a mí, estoy ahí haciendo los primeros ejercicios de tejido. Sobre todo estoy en una fase de sentir los colores, ¿no? Para poder lograr luego hacer el chombiach de mí, entre comillas, desde mis sensibilidades, ¿no? Entonces, en esa posibilidad hay una comprensión de dialogar, conversar, de una memoria tejida, que no necesariamente debe ser el tejido como material, sino esa memoria tejida de un transcurso de vida, desde niños, inclusive desde antes de nacer, lo sueñan a uno que quieren que sea, ¿no? Esa memoria tejida es de largo andar. Y ese largo andar le permite ser canchables, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, quizás entre ustedes tengan en sus abuelos o abuelas sabedoras en la medicina tradicional, sabedoras en el tejido, y cada vez que uno conversa con ellos y ellas, a uno le va sembrando de alguna manera con las palabras, los relatos, los cuentos. En la cocina, que es un lugar muy especial de aprendizaje, es también un lugar muy especial para fortalecer la memoria comunitaria. Con la persona, es decir, con el Yentral, complementada con el lugar donde se habita, que es el Huamalhual, con la madre tierra, que es la Sabema, ¿sí? Y con el mundo, el cosmos, el universo, que es Inchehuas, y también el movimiento, que nosotros le nombramos Inchesticate, es decir, la cotidianidad, cómo nos estamos moviendo diariamente para fortalecer y crecer en un conocimiento o un saber natural. Aquí quisiera decir rápidamente, eso todo lo que les he compartido, que sucede en el lugar, cómo tramitar, conversar con la academia, ¿no? El conocimiento ancestral tiene unas propias maneras de explicarlo, de comentarlo, ¿no? En Kanichakwa, es decir, el pensamiento Kanichak, el Kanichak náhuatl, ¿no? El pensamiento náhuatl, el Kanichak o quechua, ¿no? El conocimiento fauna, Isaac, el conocimiento Isaac, conocimiento Nasa, azteca, todo eso está ahí. Pero entre esos conocimientos mismos también conversan. Y nosotros llamamos Injekna Enchangekwa, pensamiento en diversidad étnica, ¿no? Que en Colombia se habla de diversidad étnica, no sé cómo lo denuncian en México cuando se trata de entender la diversidad de múltiples manifestaciones que hay. Colombia habla de diversidad étnica. Y en Cancha preferimos nombrar como Injekna Enchangekwa. Termino con esta expresión. Aprender a seguir tejiendo. Entonces, si hay alguna intervención, muchas gracias por las curiosidades que puedan hacer.
hay una idea para el caso que mencionaba, no sé cómo lo anuncian desde sus mundos, es que cuando uno quiere sanar la curiosidad natural, la sabedora nos dice constantemente, ¿qué quiere sembrar usted para la vida? ¿No? Eso es bueno, ¿y cómo lo va a sembrar? Entonces una sabedora me dijo, bueno, yo soy inquieto con los colores, me gusta pintar, listo. ¿Y con qué quiere hacerlo? Bueno, quiero saber cómo se teje la palabra. Entonces, creo que en la investigación también hay que darnos la posibilidad de sembrar algo para la vida. Porque a veces hay investigaciones que quedan en las hojas escritas y se estancó para eternamente. Pero nosotros continuamos caminando con algo y no puede quedar eso así. Digo yo, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algo más para tejer. Ya no, ¿qué hago en la universidad? Voy a tratar de resumir en lo siguiente. Trato de, como les decía al inicio, es decir, seguir caminando, ¿no? Pero pensando con los pies. En la universidad es necesario aprender a pensar con los pies. Y les digo por qué. Yo aprendí a conocer el mundo con el pie derecho, porque yo nací con el pie derecho, es decir, nací de pie, no nací de cabeza, ¿no? Como todo el mundo, o gran mayoría, nacemos, ¿no? Pero yo nací de pie, ¿no? Y me he encontrado compañeros y compañeras de la andar que hemos nacido de pie. Y no sé, energéticamente, hay sensaciones con la naturaleza, que esa parte de pensarse el mundo desde la maternidad, que a veces queda anulada en nuestras indagaciones, en nuestra investigación. Por eso aquí estoy con los estudiantes de una asignatura que se llama Ciclos de Vida y Socialización, que es la primera asignatura en la licenciatura en Etnoeducación, donde los estudiantes deben aprender por qué existen, por qué estamos aquí. Y la otra pregunta dura que les hago a ellos, bueno, y en este ciclo de vida, para que ustedes están caminando, ¿por qué escogieron la licenciatura de Etnoeducación y no otra? ¿Por qué? Entonces muchos dirán, no, simplemente como sucedió alguna vez, mi papá me matriculó sin querer, ¿sí? Entonces ahí ya hay un desvío en el camino, ¿sí? Porque con la curiosidad natural o la potencia de nuestro, yo le llamo el sueño del corazón, es el pálpito fuerte, ¿sí? Que se necesita sanar en los estudiantes, hombres y mujeres de la universidad, que muchas veces están, entre comillas, indagando en un programa de formación profesional que los separa de ese sentir pensar con el mundo. Entonces, eso es algo que les van a complementar las compañeras, más luego de otras presentaciones. Y en la universidad, ¿qué estoy haciendo? Estamos sembrando esa idea de biología con un semillero que se llama Semillero de Biología de Memorias y Sabidurías Ancestrales. En Colombia hay un instituto que se llama Conciencias, creo que en México se llama CONACYT, si no estoy mal, que es el Centro de Investigaciones a nivel nacional, y una de sus líneas son los semilleros de investigación, pero están estandarizados en unas categorías sobre la noción de investigación. En este momento estamos sembrando un semillero de biología, tratando de salir de esas estandarizaciones de la investigación. ¿Cómo hacer algo distinto para que quepa en la universidad los conocimientos tradicionales ancestrales? ¿Cómo? ¿Cómo hacer que en los programas de formación quepa un saber ancestral, ya sea afro, ya sea originario, ya sea campesino, ¿no? ¿Cómo? Entonces, en un departamento de ingeniería electrónica, ¿cómo ahí decirle a ese mundo de ingeniería que los pueblos originarios tenemos una forma distinta de ver la matemática? Decir a los médicos tenemos una manera distinta de ver la medicina,
¿sí? Etcétera. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita y acompañando a la licenciatura en educación desde los conocimientos tradicionales originales. Eso es lo que estoy ahorita pensando con los pies y caminando con la cabeza.